tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a La Semilla del Frijol. Este es nuestro primer programa de la segunda temporada, qué bueno que nos están acompañando y empezamos con algo muy interesante. Vamos a empezar a hablar del Art Nouveau y el Art Deco, que tenemos una cantidad de ejemplos en esta ciudad tan palpitantes. Hay que irse a la colonia Roma, hay que irse a la colonia Condesa, hay que estar en el centro. Tenemos edificios que nos hablan de ese arte. Y en la entrevista tenemos ni más ni menos que Álvaro Curiel, director, productor, escritor y una joven promesa del cine y de la pantalla en México. Acompáñenos por favor aquí a La Semilla del Frijol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí para platicarles un poco de lo que es el Art Deco y el Art Nouveau. Estas dos grandes corrientes artísticas, dos corrientes decorativas, arquitectónicas de finales del siglo XIX, lo que fue principalmente el Art Nouveau en un principio, y después llega el Art Deco en los años 20, los fabulosos años 20, la era del jazz, la llamada era del jazz. Esto surge de pues los artistas modernos que están radicados principalmente en Europa. Arranca esta corriente en 1894, sobre todo esta corriente modernista, en que pues no tenía un nombre en especial, cada país le daba su nombre según su preferencia, y fue en realidad hasta 1894 que Henri van den Velde le da el nombre del Art Nouveau. ¿Qué es el Art Nouveau? Esta es una corriente que viene a manera de protesta en contra del academicismo, en contra del eclecticismo que surgía a principios del siglo XX, este final de la era del siglo XIX que venía arrastrando todavía los formatos muy rígidos de la revolución industrial. Y entonces hay una proposición, hay esta propuesta de hacer una corriente decorativa mucho más amable con el público, con los artistas, con quienes lo pudieran adquirir o lo pudieran admirar. Entonces, es una corriente que no se nace en la academia, nace en los talleres de los artesanos que básicamente utilizan las formas de la naturaleza para poder ilustrar o para poder diseñar objetos que no nada más iban a ser decorativos, sino que también iban a ser con un fin utilitario, iban a ser objetos prácticos. Estamos hablando de que eran objetos aguamaniles, eran juegos de mesa, vajillas, por supuesto, mobiliario, sillones, con un decorado, ustedes podrán apreciarlo en algún momento, con un decorado sumamente curvo, con figuras como de ramas, con figuras mariposas, incluso flores, que es lo que básicamente se plasma en el estilo del Art Nouveau. En este tipo de protesta da un gran éxito, de tal manera que en la arquitectura se refleja en una forma extraordinaria. Las ventanas vienen a dejar ese estilo tan cuadrado, tan recto, tan rígido, y empiezan a tener formas caprichosas, formas curvas, que van adornando de una manera muy peculiar. Aquí en México hubo un ejemplo clarísimo de lo que fue el Art Nouveau. Esto fue en la Casa Requena, la llamada Casa Requena, una casa famosísima que se ubicaba en las calles de Santa Veracruz 43. Lamentablemente esta casa ha desaparecido, el INAH no pudo ofrecer todos los recursos para recuperarla. Hubo una serie de confusiones, hay una historia interesante detrás de esta casa, pero lo que sí fue recuperable fue el menaje de ella, que incluso está expuesto en la Quinta Gameros, que es una especie de museo del Art Nouveau en Chihuahua. Esto puede ser bastante apreciable. Y bueno, también las formas arquitectónicas llegan a apreciarse perfectamente. Si ustedes visitan aquí en la Ciudad de México el Gran Hotel de la Ciudad de México, ubicado en el Zócalo, el antiguo centro mercantil, podrán ver dos elementos esenciales. Uno es su elevador, que es hermosísimo, y por otra parte
la cúpula de vidrio que tiene, que es una cosa extraordinaria. Es un perfecto ejemplo del Art Nouveau aquí en México. Y otro de ellos, pues el edificio, el llamado edificio más ecléctico que tiene México, es el Palacio de Bellas Artes, porque Bellas Artes tiene tanto parte de Art Nouveau como llega a tener en sus adornos, está sumamente recargado en sus interiores con Art Deco. Y buen ejemplo del Art Nouveau en el Palacio de Bellas Artes es la famosísima cortina de cristal que tiene en el foro precisamente el Palacio de Bellas Artes. Hablando ahora un poco del Art Deco. El Art Deco viene ya a surgir en los años 20 y prácticamente podría llamarse que cierra en 1939, aunque llega a recorrerse incluso hasta los años 50. El Art Deco viene a ser una respuesta al Art Nouveau como para retomar un poco la cuestión de la revolución industrial, pero de una manera mucho más artística, ya que no fueran estas formas tan rígidas. Incluso también toma elementos de la naturaleza, pero sí son formas geométricas. Su manera de expresarse es mucho en base del cubismo. En México hay una extraordinaria cantidad de edificios que podemos apreciar, sobre todo en la colonia Condesa, en la colonia Roma, y en el centro de la ciudad hay ejemplos muy palpables de lo que es el Art Deco, la presencia de ello aquí en México. Uno de los edificios tal vez más importantes es el edificio de la Nacional, que es este edificio que encontramos justo enfrente de la Torre Latinoamericana y también enfrente del Palacio de Bellas Artes. En su tiempo, en los años 30, este edificio fue el más alto de México, con 54 metros de altura y sus 13 estratosféricos pisos. También otro de los ejemplos de Art Deco muy claros aquí en México es el edificio de la Lotería Nacional, o también tenemos el edificio del Puerto de Liverpool, también en el centro de la ciudad. Hay una gran gama de ejemplos de ello. Dense un paseo por la ciudad. Quienes tengan la oportunidad de visitarnos, quienes tengan la oportunidad de darse este paseo por la colonia Condesa, encontrarán toda una variedad y toda una riquísima gama de ejemplos de todos estos dos artes. Regresamos aquí a La Semilla del Frijol con nuestro invitado del día de hoy.